Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con Iván Núñez, que ya está en la zona del conflicto, precisamente entre la frontera entre Polonia y Ucrania. Iván, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bueno, nosotros nos encontramos en la carretera, estamos yendo hacia la localidad de Médica, que si ustedes lo buscan después se dan cuenta que es la frontera con Ucrania. Tenemos más o menos una distancia desde Cracovia, nosotros ya salimos de Cracovia aproximadamente 200 kilómetros. Esperamos hacer un reconocimiento esta noche de cómo está la situación fronteriza. Comentarte que, bueno, por estas localidades por donde han ingresado más ciudadanos ucranianos, precisamente saliendo de la zona de conflicto. Solamente el primer día fueron casi 20.000 personas las que llegaron. Presencia militar en las carreteras en un país que naturalmente por su proximidad a la zona de conflicto es el principal escenario de llegada de los refugiados, personas que vienen escapando naturalmente de esta zona de conflicto. De momento en la carretera, estamos ahora metidos en una suerte de taco, pero de momento la carretera a rato estuvo expedita. Estamos viendo cómo va a estar más adelante, porque estamos todavía a unos 150 kilómetros, quizás un poco más de la frontera misma, pero ya deberíamos estar teniendo una aproximación a lo que va a ser precisamente esta llegada masiva de personas, ¿no? Sobre todo ya tercer día de hostilidades, con bombardeos que se han prolongado por las distintas zonas de Ucrania. Así que estamos en eso, ya ha caído la noche acá, estamos junto a Claudia, que es nuestra compañera de trabajo, que está allí precisamente en el registro, en la imagen, en la edición, en todo lo que tiene que ver con la puesta al aire de las notas que vamos a preparar. Así que es la situación en este momento, en plena carretera, camino hacia la zona fronteriza. Pamela, te escucho. Iván, quería ver si podías profundizar en todo lo que has visto. Tú me contabas que ahora había un poco de taco, que la verdad es que estaba expedito el tránsito, pero ¿has visto personas caminando a la altura en que tú te encuentras? Porque me hablaste de 150 kilómetros desde la frontera. Sí, no todavía, no todavía. Yo estimo que debe ser parecido a lo que ocurre en otras zonas de conflicto, Pamela, que se instalan lugares como bases que son luego se transforman en los campos de refugiados mismos, donde se instalan las familias o las personas que vienen escapando de la zona de conflicto. Esto es para que tú te hagas una idea, es en una distancia superior a ir desde Santiago a Viña del Mar, claro, desde Cracovia hacia Médica, ¿no? Es un poco más del doble de eso. Entonces no llegan caminando hasta acá, es poco probable que esa situación se dé. Más probable es que haya asistencia para ellos en la zona de la frontera misma o cercana, en ciudades más cercanas. Claro, ahora esperamos llegar esta noche, por supuesto, como te digo, a rato la carretera la distancia no es tanto, pero a rato hay taco. Pero esperamos llegar esta noche para naturalmente tener esas imágenes y ponerla de ella en la edición central de 24 horas. Ha sido muy complicado para ustedes llegar, precisamente te lo pregunto porque tú decías que claro, están camino hacia la frontera y por eso reitero, entonces les ha sido muy complicado desde el momento que ustedes llegaron al aeropuerto, por ejemplo, y ir avanzando hacia esa zona. Pamela, para serte honesto, no. Ha sido, hay cosas que son logísticas, ¿no? que te hacen la dificultad. Piensa tú que es un viaje que nos ha tomado poco más de un día, con las combinaciones, con lo lejos, con los aeropuertos que no están tan operativos, con los esquemas de vacunación que no se reconocen en las rutas tradicionales, una serie de cosas que son más bien administrativas. Ya dentro de Polonia nosotros llegamos, hicimos el primer contacto hace un rato en la edición del mediodía, mostramos un poco lo que estaba pasando, efectivamente hay mayor presencia militar, dejamos las cosas en el hotel, una ropa un poco más de abrigo y ya vamos en camino a ver cómo es la situación en la frontera, que es el primer paso ya para estar en Ucrania mismo, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en las próximas jornadas. Hay gente que no los vio a ustedes en este contacto de las noticias del noticiero 24 tarde. Me gustaría que pudieras contarnos nuevamente lo que pasó en un minuto, que tú decías que sí, que había una disposición muy positiva hacia la prensa, porque de alguna manera ustedes eran los ojos del mundo. ¿Y a ustedes les ha pasado también eso? Sí. Nos pasó efectivamente eso porque en algunos de los países que nos tocó cruzar, de hecho nosotros... por ejemplo, una de las rutas que tuvimos que hacer cambiar Frankfurt por Ámsterdam porque en Alemania es una cuestión administrativa y disculpas por eso, ¿no? En Alemania no reconocen el esquema de vacunación Sinovac, entonces hubo que cambiar ruta y salir por Ámsterdam, que tiene en ese sentido normas un poco más laxas. Y precisamente en ese aeropuerto, Schiphol, se nos acerca un policía, ve nuestro equipo, las cámaras y
y con algo como de emoción. Él dice que, bueno, cuídense, que es una cuestión bueno, está en la naturaleza de todos nosotros, cuidarnos, protegernos en estas circunstancias, pero también dice, es importante que vayan porque tiene que haber ojos del mundo mirando lo que está pasando. Claro, en ese sentido uno tiene que tener en consideración, Pamela, que evidentemente la libertad de prensa es una situación compleja en medios rusos. Y lo que va a ocurrir es que mucha de la información va a venir de una sola forma o de una sola fuente, y por eso es tan importante que haya medios, si tú quieres, pro-occidentales o más cercanos a tener una visión conjunta de lo que está ocurriendo desde el lado ucraniano también, ¿no? Y es por eso que nosotros nos estamos desplazando precisamente en este recorrido para llegar hacia la frontera. La localidad por la cual nosotros vamos a hacer ingreso es Médica, que es donde más han llegado refugiados desde el lado polaco. Y lo otro que ocurrió, que efectivamente, bueno, con la premura del tiempo, salimos del aeropuerto, avanzamos unos pocos kilómetros y ponernos en contacto con ustedes para decirles ya estamos acá y empezar esta comunicación con la audiencia chilena, ¿no? Y en eso estábamos en una zona que era carretera y se nos acercó un policía muy gentil, todo muy civilizado de este lado, todo muy normal. Nos explica que la zona donde estamos no podemos permanecer. Terminamos incluso el despacho, conversamos con él, le dimos unas disculpas del caso y ya estamos en camino de nuevo. Pasamos a dejar las cosas y nos pusimos en movimiento como corresponde. Y ahora vamos, como te digo, avanzando. Sale un poquito el taco ahora y es probable que, yo te digo, un par de horas o algo así estemos ya llegando a la frontera misma. Iván, tú que has cubierto también otras situaciones complejas, te quería preguntar desde la experiencia, ¿se generan alianzas, por ejemplo, con la prensa internacional para protegerse entre todos, para saber cuál es la situación de cuando están muy distantes uno con otro, por ejemplo? Mira, a mí me ha tocado de todo en ese sentido, conflictos bélicos muy distintos. Por ejemplo, el último conflicto bélico internacional, probablemente tal, que me tocó cubrir fue Siria, que precisamente en plena guerra, con muchas dificultades, y allí hay un grupo de corresponsales de guerra con los cuales uno ya tiene algún grado de comunicación, porque son básicamente, no nos gustaría decir un grupo cerrado, pero es más o menos un grupo de periodistas, camarógrafos, realizadores, reporteros gráficos, en fin, productores, productoras, que van a estas zonas de conflicto, y con ellos tú intercambias información y datos. Pero, por ejemplo, nosotros ahora vamos con Claudia, que mientras yo manejo, ella está haciendo toda la parte técnica de grabar, de mostrar esto, una carretera más bien oscura, y estamos los dos. Claro. No sé si me recuperaron la comunicación, porque sí, ¿no? Yo sentí que se perdió un poco. No, Pamela. Te vemos y te escuchamos perfecto. Un poco pixelado, pero te escuchamos perfecto. Si se va la comunicación... Sí, ya. Si se va la comunicación, les pido disculpas porque estamos en plena carretera. Las condiciones de luz no son las óptimas, evidentemente, pero aprovechamos de que se mueven los vehículos y nos vamos moviendo nosotros también, acercándonos para allá. Vi algún movimiento de prensa, pero tampoco estamos nosotros en conjunto con otras personas. Nosotros vamos buscando el lugar donde está la información. Estamos con Claudia, súper protegidos, va todo nuestro equipo de seguridad, cascos, chalecos están acá, y en cuanto tengamos una proximidad más grande con la zona propiamente tal de conflicto, evidentemente todos los resguardos siempre están presentes. Y van a una velocidad prudente, evidentemente, para que no se pongan en riesgo ustedes. ¿En cuánto podrían estar en la frontera? Va a depender porque claro, el tráfico de vehículos va a ser más fuerte en el lado contrario, ¿no? Gente saliendo de Ucrania hacia Polonia y no al revés entrando. Yo estimo que 1 hora y media, 2 horas ya podríamos estar en la frontera, y si eventualmente la situación lo amerita, podríamos cruzar a Ucrania mismo hoy día en la noche, como para tener las primeras imágenes captadas por nosotros mismos, no desde Ucrania. Yo estimo que 2 horas, Claro. Vamos a ver cómo va la situación, cómo está el tráfico, si es que hay alguna presencia militar más adelante. También son consideraciones que hay que tener, por supuesto, a la hora de este desplazamiento. O sea, de hecho, no es lo usual que uno esté... no, lógico. Disculpe que no los mire, pero voy mirando la carretera. No es lo usual que estemos en esto, ¿no? Así
manejando y hablando, pero el plan es el siguiente. Nosotros tenemos nuestras cosas en el hotel acá en Cracovia, que ya quedó bastante atrás. Esto fue porque además el ideal es entrar de día, ¿no? Para tener mejores condiciones de visibilidad, de seguridad, todo lo demás. Vinimos a hacer una primera aproximación para ver cómo está el terreno, para poder mostrarles también a ustedes esto, por supuesto, para que ustedes entiendan que aquí es una zona de conflicto, estamos en la frontera misma del conflicto bélico. Este es un país que ya es un país OTAN, por ende, de acuerdo a la declaración de la OTAN y de Estados Unidos, en fin, si pasa algo aquí ya es una situación que involucraría a otros países en un conflicto bélico. Estamos pensando ya en potencias, no sé, Inglaterra, Alemania, claro, Francia, Estados Unidos. Y esto lo hacemos, claro, para mostrarle a ustedes que hasta aquí vamos muy bien en la carretera, la situación es de completa normalidad. Hemos tenido alguna presencia militar más atrás, ahora no. Ahora la carretera se puso bastante expedita, fíjate, de hecho va a una velocidad bien crucero, bien estándar. Y yo estimo, que en un par de horas estaríamos ya precisamente allá en Médica, que es la localidad hacia la cual nosotros nos dirigimos. Bien, Iván, te agradecemos que hayas podido conversar con nosotros. También te dejamos para que puedas manejar tranquilo, sin ninguna dificultad. Obviamente retomamos el contacto más adelante. Cuídense, por sobre todo, cariños para ti y para Claudia. Gracias a ustedes y estamos en permanente contacto comentando lo que está pasando en esta zona de conflicto. Un abrazo y nos vemos en un ratito.